resultado es tanto, ¿viste? Y se transcribe con la variable. Acá, ¿cómo se podría hacer eso? Porque, o Ahí sea, ya lo vemos, ya lo vemos. vale, perfecto. Bueno, está bueno eso. Entonces, Ok, gracias. bien. Ustedes cuando tenían a ver si le puedo compartir la pantalla. el- Ustedes tenían acá, ahí pueden ver ustedes la pantalla de Faro. Sí, sí, Bueno, se está viendo. está. Entonces, ustedes, a ver quién está escribiendo. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a organizar un poquito esto. Ahí está. Bueno, entonces ustedes, por ejemplo, tenían un comando que era transcript, una instrucción que era transcript show, dos puntos, y acá ustedes ponían mensaje. ¿Mm? ¿Sí? Y esto me lo escribía en la pantalla que podríamos tener mensaje de prueba para que sea más. Ustedes lo tienen acá al mensaje que estamos tratando de escribir en esa ventana. Y esta instrucción que dice transcript show, fíjense que yo puedo poner mensaje y vamos a suponer que yo le quiera poner 1. Justo el práctico de hoy va a hablar un poquito de eso y me dice que hay un problema acá con el entero, ¿sí? Entonces, vamos a poner, ahora la clase del día de hoy va a tratar estos temas, así que ahí nos va a servir un poquito. Y ahí me escribió, ¿sí? Ahí me escribió mensaje 1, ¿sí? Si hubiera sido una variable, podríamos poner mensaje 100. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Qué pasa? Si yo uso, por ejemplo, el transcript show, lo que él espera recibir acá sería como valor para el mensaje de este show que estamos enviando, es enviarle una cadena, un string. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros le enviamos algo así, no es un string válido, porque tengo string y tengo un número. Entonces, lo que tenemos que tratar de armar esa conversión para que todo esto sea interpretado como un string. Y ahí sí, ahí vas a poder concatenar string con valores. ¿Está? Claro, igualmente yo me refería también, por ejemplo, a cuando vos pedías un dato de usuario con el UI Manager. Ajá. Ahí se puede concatenar una variable. Vos cuando pones el UI Manager tenés un mensaje que es default, ¿sí? Y ahí lo que vos querés que el valor que tenga o la descripción que tenga, ¿sí? El string que vas a pedir. Pero el string que vos vas a recibir, vos en realidad lo que vas a hacer con el UI Manager es leer un string. El valor que vos lo leas va a ser como un string. Entonces, en la lectura vos podrías poner x igual a 10 y a vos te va a devolver x igual a 10. Si vos no le pones este x igual a 10, le pones 10, te va a devolver un string que sea 10. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en este práctico que vamos a empezar hoy y vamos a ver si podemos resolver las dudas que te vayan surgiendo. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Ahora vamos a también preparar un link, Fede, para que suban las soluciones del práctico 2. Así después, antes que termine la clase, las podemos discutir a esas. Eh, Cualquiera de los ejercicios del práctico 2 que hayan resuelto, lo podemos subir ahí y entonces lo vamos analizando. ¿Parece?
Bien. Entonces, ahí está, ahí Fede ya subió yo también le voy a hacer un link para poder tenerlo abierto. Ahí está, perfecto. Bueno, la guía de trabajos prácticos, la guía de hoy, va a... Estoy tratando de... Acá está la guía. Vamos a ver si acomodamos las pantallas. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, acá en la guía de trabajos prácticos voy a compartir todo para que se vayan viendo las dos cosas. Vamos a empezar a resolver el práctico número 3 que habla de cadenas de caracteres. ¿Sí? Ustedes ahí, los ejercicios, bueno, son todos relacionados a ese tipo en particular y bueno, van a ver una de las cosas que nosotros en algoritmo habíamos visto que, que había que hacer muchas sentencias, ejecutar muchas sentencias para obtener un resultado. Por ahí en Smalltalk vamos a encontrarnos con que tenemos la facilidad de poder resolver algunos ejercicios un poco más sencillos, pero también hay muchos ejercicios que están planteados para que ustedes hagan la resolución por más que Smalltalk tenga la manera implementada, digamos, ¿no? Bien, por ejemplo, nosotros tenemos en Smalltalk una clase que es string y nos vamos a encontrar como, por ejemplo, fíjense, yo pongo hola y me dice en este caso que es un by string, que sería como una subclase de string, ¿no? Y esto, de alguna manera, yo no podría, por ejemplo, al ser un string, no podría hacer operaciones matemáticas porque lo está interpretando como un string. Por lo tanto, si yo digo este número, no sé, factorial, voy a obtener un mensaje de error porque este método factorial no está implementado sobre la clase de los strings, ¿sí? Ahora, si yo dijera a este método, a este string, perdón, le digo, dame el tamaño del string, sí es reconocido, ¿sí? Ahora, si yo tuviera un número y le digo size, vamos a ver qué obtenemos, que no lo reconoce, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay implementaciones o que serían mensajes que yo le puedo enviar a determinados objetos, ¿sí? Hay mensajes que por ahí pareciera que son el mismo mensaje, en realidad podríamos decir que coincide el nombre del mensaje, el nombre del mensaje es coincidente, pero la implementación de ese mensaje puede diferir dependiendo del objeto receptor, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una cadena, pero también podría tener un arreglo. Y le doy también el mensaje, perdón, y me devuelve el tamaño del arreglo, ¿sí? Pareciera como que el mensaje size en ambos casos es el mismo y podríamos decir que si nos referimos al nombre es el mismo, tiene el mismo nombre. Ahora las implementaciones están ubicadas en lugares distintos y son diferentes, ¿sí? Pero el concepto en principio del significado semántico, podríamos decir que ambos devuelven una longitud, ¿sí? Bueno, ustedes por ejemplo acá tienen algunos ejercicios como que dice convertir una cadena a mayúscula y convertir una cadena en minúscula. Entonces vamos a ir por el camino más difícil
pero en términos algorítmicos nos puede resultar muy útil, muy rico, que decir, bueno, una cadena de caracteres puede estar formada, puede ser alfanumérica, ¿sí? Y tener caracteres especiales. Puede ser alfanumérica, digo, puede tener alfabéticos, puede tener números, o puede también ser alfanumérica más caracteres especiales, ¿sí? O sea que yo podría tener una cadena ABC 1, 2, 3. Esa sería, vamos a ir por partes. Esta sería una cadena alfabética, ¿no? Yo podría tener ABC 1, 2, 3. Esta sería una cadena alfanumérica. Y podría tener una cadena ABC 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Sería una cadena alfanumérica con caracteres especiales, ¿sí? Podrían poner blanco también. Bueno, ahora, cuando me preguntan en el punto 1 a mí, convertir una cadena a mayúscula o minúscula, seguramente se están refiriendo a una cadena alfabética, ¿sí? A una cadena que tiene letras, pero también puede ser cualquiera de las otras dos, porque no me está restringiendo. En principio no me está restringiendo que sea qué tipo de cadena. Me dice convertir mayúscula o minúscula, según el caso. Ahora, nosotros sabemos que la conversión se puede dar sobre caracteres alfabéticos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por el camino difícil, podríamos decir, bueno, mirad, tengo una cadena en la cual nosotros vamos a tener que empezar a distinguir cada uno de los elementos de esa cadena y vamos a tener que hacer la conversión que corresponde. Bien. Vamos a tener una cadena ABC. Cierro esto para que no me dé... Vamos a poner ABC, pongo 2. ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que estoy haciendo acá? Está indicando que tome el valor B. Tomar el elemento B. O sea, lo que estamos haciendo es de una cadena estamos extrayendo un elemento individual y ese elemento individual es un carácter, ¿sí? Por ahora no vamos a entrar en mayores detalles, pero en principio sería una cadena que la particularidad de la cadena, esto es para que, si ustedes quieren, para que lo tengan en cuenta, es un conjunto de objetos, en este caso de caracteres del mismo tipo, ¿sí? O sea, un conjunto de elementos del mismo tipo en la cadena, y da la casualidad que esos conjuntos de elementos del mismo tipo son todos del tipo o de la clase carácter. Entonces, cuando yo obtengo un elemento de una cadena, lo que estoy obteniendo es un carácter. Cuando hablamos de un conjunto de objetos, en este caso son todos objetos caracteres, por ahora, solamente por ahora, vamos a decir que es una colección, ¿sí? Entonces, en realidad yo tengo una colección acá, la cadena sería una colección, pero por ahora no vamos a complicar las cosas, vamos a decir que es una cadena, y que tengo caracteres. Ahora, si yo escribiera, por ejemplo, el 8, y vuelvo otra vez a consultar esto, ¿qué obtengo ahí? El carácter que está en la posición 2, digamos, del string. Ajá. ¿El 8 entonces está interpretado como carácter o como número? Como carácter sería. Como carácter, bien. ¿Sí? O sea que yo con el add es lo mismo que en algunos otros lenguajes, yo podría decir A8BC, perdón, A8BC. En otros lenguajes, quizás yo me refiero a una cadena usando corchete
o usando paréntesis, ¿sí? Casi lo mismo que los arrays. Yo podría decirme acá, podría decir algo así. O sea, vamos a suponer que se llama cadena, ¿sí? Para que quede más prolijito vamos a hacer así. Vamos a cerrar esto, vamos a poner así, vamos a crear una variable cadena, y a esta variable cadena le vamos a asignar una cadena, y entonces ahora nos referimos a cadena así. Y esto que está acá abajo es la manera que algunos otros lenguajes pueden llegar a referirse o a obtener el elemento 2 de una cadena, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Smalltalk, usa esta sintaxis. De esa manera es una de las maneras que yo obtengo de obtener un elemento. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, dijera, bueno, recorro la cadena ABC, recorro la cadena y controlo los elementos que sean letras, o sea, a los cuales se le puede aplicar la conversión, y los convierto. ¿Sí? Entonces, una primera aproximación es decir, bueno, una cadena, convierto todo a mayúscula. En este caso hay letras minúsculas. Vamos a suponer que haya dos letras mayúsculas, otra letra minúscula. Las que están en mayúscula no hago nada, y las que están en minúscula las puedo convertir, ¿sí? O sea que el resultado podría ser algo así como A8, BC, FT, S, ¿no? Ahora, sin valer lo que tiene Smalltalk, sino haciendo nosotros el algoritmo, hago las preguntas: ¿cuáles podrían llegar a ser las soluciones que podríamos implementar para este caso? ¿Mm? ¿Alguna sugerencia? Dependiendo de... ¿Estamos hablando de Smalltalk o de un lenguaje No, en general? en términos algorítmicos, Después vamos a ir a Smalltalk. Es que cada lenguaje trata muy distinto a lo que es los strings, por eso. Hay algunos que lo tratan como cadena de caracteres, hay otros que lo tratan como secuencias. Es complicado el tema de los strings. Pero vamos al caso algorítmico. ¿Cómo lo plantearían ustedes a este problema? Como si fuese un pseudocódigo. Abstraete de la implementación de cómo va a llevar. Es más, yo acá, por ejemplo, el profe estuvo diciendo, fíjate que dijo por ahí, bueno, hay que chequear que el elemento que tengo en ese string, a ver si es una letra o no. Estoy más que seguro que ninguno de ustedes saben si hay algún método o no que te determina si es una letra, por ejemplo. Alguien podría pensar en eso. Pero esto va más allá, digamos. Algorítmicamente, ¿en qué pensaría? Fíjense que por ahí uno de sus compañeros dijo, tiene un ciclo y una variable que recorre, ¿viste? ¿Sí? Y pregunta por cada uno del carácter si es minúscula, ¿sí? Y si está en minúscula, lo pasa a mayúscula. Y así viceversa, ¿no? Ahora, eso podría ser uno, pero fíjense de que un carácter que es un 8, un carácter que es un carácter especial, digamos, no tiene para convertir en minúscula a mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, sería poco apropiado hacer una conversión de ese tipo, digamos. Algorítmicamente no estaría bien, digamos, ¿sí? O sea, en el caso ideal, todo lo que haya en esa cadena son letras, ¿sí? Ya sea... Ahí estás habilitado, Fede, si querés escribir. Ok. Eso es lo que tengan en cuenta, digamos, ¿sí? En el mejor caso que más uno habrá pensado pensó en una sola palabra, hola, por ejemplo, ¿sí?
Yo, por ejemplo, ya empecé a pensar en, por ejemplo, en una URL, por ejemplo, ¿sí? Yo pensé en una URL que ya ahí ya tenés barra, tenés dos puntos, que tenés punto, ¿sí? Imagínense esos escenarios, ahí cómo o sea, en esos escenarios vos vas a tener que ir haciendo eso lo que dice su compañero, lo más probable, y voy preguntando por cada uno. Che, ¿vos sos una letra? Sí, sos una letra, bueno. ¿Estás en minúscula? Si está en minúscula, convertite en mayúscula. Y si está en mayúscula, convertite en minúscula. ¿Podría ser una solución o no? ¿O qué dicen? ¿A alguien se le ocurre algo distinto? Yo le agregué una pequeña mejora a lo que le había puesto su compañero, por ejemplo. Y basándose en lo que le estuvo diciendo el profe. Mire, Alguien lo puede que pensar hay distinto. es muy Pero fíjense común. que me abstraje un poco de cómo lo haces, Molto, ¿sí? De esto si es una secuencia, si es una especie de un string en un conjunto de objetos que son caracteres o no, que en el caso acá de Molto, que es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Pues yo me abstraje, armé en mi cabeza una idea de lo que podría llegar a ser. Ahora, pasarlo eso en un papel, digamos, en este caso a su código, va a ser otro tema. Miren acá un ejemplo que pasa muy común. Por ahí a veces escribimos una URL, yo estaba tratando de buscar algo ahí para mostrar el ejemplo, pero vamos a un caso así. Escribo una URL, mitad mayúscula, mitad minúscula o todo mayúscula, y con el solo hecho yo de darle un enter, automáticamente la URL pasó a minúscula. ¿Sí? O sea que yo, por ejemplo, escribí así, pero al darle el enter hubo una conversión y pasó todo a minúscula. O ustedes, por ejemplo, pueden tipear un correo electrónico en mayúscula, pero el correo electrónico universalmente se lo conoce con letra minúscula. O sea, que quiere decir que hay conversiones, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del correo, se ocupan algunos caracteres especiales, como guión o punto, por ejemplo. Entonces, pero lo que está en mayúscula, como en este caso, fíjense que al darle un enter se convirtió totalmente a minúscula, ¿sí? Entonces, o sea, el uso es constante de este tipo de situaciones. Ahora, como decía Fede, nosotros, yo lo que quiero, o sea, nosotros todos los lenguajes nos permiten ya disponer de funciones y demás que son, podríamos decir, de un nivel un poco más alto, que nos resuelven muchos problemas de lo que nosotros estamos planteando ahora en esta guía, ¿sí? Ahora, lo que nosotros buscamos es que ustedes también puedan o entiendan cómo identificar un problema y cómo resolverlo, o entiendan cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, en basado a eso, nosotros, si hacemos un poquito de un análisis más profundo, por ahí podríamos decir más, ir a la parte del origen, ustedes habrán visto cuando recién las primeras materias de la facultad y demás, ya sea en la parte de algoritmo y demás, habrán visto y habrán escuchado el término caracteres ASCII, ¿sí? ¿Y qué eran los caracteres? ¿Qué significa para ustedes lo que es el término ASCII? ¿A qué hace referencia? ¿Alguien lo tiene presente a eso? ¿Recuerdan algo o no? La tabla de valores por donde se codifican los datos, digamos. La tabla de valores se codifican los datos. A ver, alguien que pueda dar un poco. ¿No es el valor hexadecimal de un carácter? Valor hexadecimal de un carácter. Sí, puede ser. Valor. ¿Pero dónde? ¿El valor hexadecimal de un carácter dónde? Yo lo puedo encontrar a la tabla ASCII en cualquier lugar. Me voy a un supermercado y pido la tabla ASCII, ¿la tienen para consultar? ¿O en qué contexto se refiere eso? Para intercambiar información en la computadora. Para intercambiar información con la computadora. A ver.
para que la computadora nos interprete lo que le estamos queriendo. Nos interprete. Bien, vamos a tratar de darle un poquito de resumiendo esto. En realidad, la tabla ASCII es una forma de representar caracteres, ¿sí? Caracteres que son utilizados en el mundo de la informática, en el mundo digital. Y esta representación pueden encontrarse usted tabla por defecto, o sea, la representación original de un carácter está en binario, que como resulta complejo se lo transforma a hexadecimal o a decimal, pero en definitiva es una tabla de codificación donde dicen, bueno, todos los caracteres del alfabeto, y esto va a variar dependiendo de qué alfabeto estemos usando, pero por ejemplo en el caso de nuestro alfabeto, todos los caracteres van a tener una representación numérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las computadoras en realidad no guardan letras, lo que guardan son códigos, ¿sí? En definitiva son valores binarios. Entonces, a la hora después de visualizar, se produce esa conversión. Pero si nosotros vamos a la representación original, nosotros podríamos decir que una A, vamos a poner, una A, una B, una C, le corresponden un carácter, perdón, le corresponde un código, ¿sí? Un código numérico. Si nosotros abriéramos la computadora y pudiéramos ver cómo está todo lo que nos están mostrando, en realidad lo que vamos a ver en última instancia van a ser ceros y unos, ¿sí? Y capaz cuando nosotros veamos esta palabra, en realidad no sea la palabra como tal, sino será una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Será una secuencia de ceros y unos. Pero ¿qué pasa? Para nosotros va a ser resultar extremadamente complejo poder leer esa secuencia de 0 y 1 y darnos cuenta que dice ASCII, ¿sí? Entonces, para una cuestión de, digamos, de conversión, se produce una conversión y lo que tenía una secuencia de 0 y 1 que puede ser después convertido a decimal o a hexadecimal, también lo asociamos a un carácter, ¿sí? Si ustedes consultan en internet se van a encontrar que, vamos a ver si rapidito podemos buscar una tabla ASCII por acá. Esta es una tabla que desde los primeros libros ya aparece representada. Y usted tiene acá una tabla ASCII donde están todos los caracteres y tablas de caracteres de código ASCII. ¿Por qué hablo de tabla de caracteres de código ASCII? Porque no es la única, ¿sí? Así como está ASCII, también existe una parte extendida, después está EBCDIC, ¿sí? O sea que en este caso, por las PC, básicamente trabajan todas con ASCII, entonces esta es la tabla que usamos. Pero, si ustedes miran acá, van a ver que cada carácter tiene una representación, pero no están la totalidad de los caracteres, ¿sí? Pero en este caso sería la tabla ASCII estándar, que están los caracteres básicos que nosotros usamos. Y por ejemplo, si ustedes miran, en este caso es una representación decimal, ve acá hay un ejemplo, una letra D tiene una representación decimal en 68 y una representación en binario, bueno, y la conversión podríamos hacer tranquilamente a hexadecimal también, ¿no? Pero si se fijan acá, ustedes tienen, por ejemplo, acá, que la letra A le corresponde el código 65, a la B la 66, a la C la 67, mira, a la A minúscula le corresponde la 97, a la B minúscula la 98, a la C minúscula la 99, ¿sí? O sea que tengo números acá asociados a estos caracteres. Con lo cual, yo podría pensar, decir, bueno, la letra A tiene 65, la A mayúscula. Y la A minúscula me dice que tiene 97. La B tiene 66 y la B minúscula tiene 98.
Esta tiene 67,99. ¿Mm? Si miramos la correspondencia, eso es lo que dice acá, ¿sí? Con lo cual nosotros, como estamos eligiendo el camino difícil, nosotros podríamos ahí llegar a encontrar algún patrón que cuando es mayúscula, ¿qué pasa cuando es minúscula? Y viceversa. ¿Sí? Estoy leyendo acá lo que habían escrito en el chat. Acá dice, en el chat estoy viendo mediante un ciclo y una variable recorre la cadena e ir preguntando por cada carácter si es minúscula, si es verdadero, lo pasamos a mayúscula. ¿Cómo lo pasamos a mayúscula? O si es mayúscula, ¿cómo lo pasamos a minúscula? Ese es el interrogante. ¿Cómo lo hacemos? Dice que se le suma 32 al valor de la mayúscula y obtenés la A minúscula. Sí, habría que convertir. Entonces nosotros podríamos... Sí, escucho. ¿Cómo? Habría que convertir primero la letra a su codificación en ASCII, después, en caso de convertir la mayúscula, restarle los 32 y para la minúscula sumarle los 32. Claro, entonces una primera solución, que la podemos ir refinando, una primera solución sería, mientras, como pongo acá, no fin de cadena, una primera solución sería, vamos a suponer cadena sub i. Vamos a suponer que arrancamos con i que va de 0, por ejemplo, vamos a poner de 1 para no complicarle, y vamos a decir, o sea, estoy haciendo el algoritmo, ¿no? Mientras cadena, yo decía, si cadena subir es igual a ¿qué? O vamos a poner, lo hago así, ASCII, vamos a hacer así para que sobreentienda que esta función ASCII me devuelve el carácter, el código ASCII de ese carácter, ¿sí? Entonces yo podría decir, si cadena subí es, el código ASCII de cadena subí es igual o estar comprendido. ¿Cuál sería la pregunta? Está dentro de un rango, sería dentro. Está dentro de un rango, entonces podríamos decir, si esto es mayor, igual a, si tomamos de las mayúsculas y queremos convertir a minúscula, entonces decimos, si es una letra mayúscula, o sea que está mayor, igual a 65, y vamos a poner acá, así va acá, menor o igual a ¿cuánto? ¿90? 89. No, 90. 90. Según nuestra tabla sería 90. Según nuestra tabla, ¿no? Esta que está acá. Después vamos a poner, tendríamos que revisar, pero vamos a ponerlo así. Si se cumple esta condición, o sea que mayor o igual a 65 y menor o igual a 90, quiere decir que es una letra del alfabeto en mayúsculas, ¿sí? Si eso se cumple, entonces ustedes lo que me dijeron es, pongo acá letra, le asigno, después vemos esto acá para que no se repita tanto, pero por ahora lo estamos haciendo así. ¿Le sumamos cuánto me dijeron? 32. 32, ¿sí? Entonces ahí yo la tengo la letra en mayúscula, ¿sí?
Y podría ir con esto, ir con digamos, vamos a poner que yo tengo acá cadena nueva, le ponemos que esta cadena nueva esté vacía, entonces acá, tratando de, digamos, de que se entienda más que nada, le asigno a cadena nueva, le asigno cadena nueva más letra, ¿sí? Esto van a sufrir algunas modificaciones en el molto, pero la idea es que convertir esa letra a mayúscula, y una vez que la convertí a mayúscula, la voy concatenando en la cadena nueva, suponiendo que solamente son caracteres alfabéticos. Y bueno, acá hay que ver que los caracteres que no se procesan también si van a formar parte o no de la cadena nueva, porque en este caso no estarían formando parte, ¿sí? Todo esto, una vez que esto se resuelva, podemos nosotros ir resolviendo. Esta sería una aproximación muy, digamos, tosca de la solución, pero podríamos decir, bueno, arrancamos por algo, ¿sí? Acá nosotros ahora tenemos que entrar a mejorar varias cosas, ¿sí? Primero, la primera pregunta es si nuestra cadena de entrada, por ejemplo, entrada fuera algo así como decir, hola mundo, por ejemplo. Si nosotros queremos convertir esto, entonces ahora ya tenemos que empezar acá a refinar un poquito esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como está planteado, solamente me va a guardar las letras que convierto y las otras no. Entonces, bueno, acá yo tendría que decir, si no se cumple la condición, simplemente asigno ese carácter sin hacer nada a la cadena nueva. Y si hay conversión, convierto y después asigno. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bien. Entonces, esta sería una primera aproximación en términos algorítmicos. ¿Sí? En términos algorítmicos. Ahora, si yo me voy para el lado de Smalltalk, ¿cómo yo puedo recorrer la cadena o cómo puedo saber la longitud de la cadena? Bueno, entonces nosotros sabemos que una forma de obtener la longitud de una cadena, podría decir es size, ¿sí? Entonces, yo de esta manera me dice que la cadena tiene 7 caracteres, por ejemplo. O sea que con size ya tengo la forma de decir hasta recorrer toda la cadena, hasta que llegue a la longitud de la cadena. O sea que yo podría decir de 1, con lo que vimos en la clase pasada, podríamos decir cadena size, esta sería 7, do, y acá irían las acciones, ¿no? Y cierro. Pregunto, ¿por qué poner cadena size y por qué no poner 7? Porque la longitud de la cadena puede variar. La longitud de la cadena puede variar. Entonces, está bien que pongamos cadena size, ¿sí? Bien. O sea que de esta manera yo estoy procesando todos los elementos de la cadena y acá empiezo a hacer el proceso interno, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros acá estamos trabajando con valores numéricos representados, asumiendo que son los valores ASCII de la cadena, ¿sí? Muchos lenguajes traen, en realidad todos traen incorporada una función que me devuelve el valor ASCII de un carácter, ¿sí? Entonces nosotros, una segunda versión que podríamos decir es, en vez de trabajar con 32 o decir acá 65, le podríamos decir mayor o igual al valor ASCII de A y menor o igual al valor ASCII de Z. ¿Se entiende eso? Sí. Si eventualmente cambiara el valor ASCII de esos caracteres, podría llegar a estar cubierto porque se supone que esa función que me devuelve el valor ASCII me estaría devolviendo el valor correcto, ¿sí? Sin embargo, los valores ASCII asignados a la letra A
Desde el primer momento fue asignado 65 para la A mayúscula y al día de hoy se mantiene como 65, ¿sí? Pero por ahí esa sería una buena forma. Entonces, para esta primera solución, me gustaría que podamos trabajar a ver cómo resolvemos el caso de cadenas, de conversión de cadena de mayúscula a minúscula y viceversa, ¿sí? Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a tratar de que se haga esa solución y vamos a entonces dejamos planteado eso y vamos a ver otra solución. Vamos a ver, perdón, otro ejercicio. Para después volver a retomar a ver las soluciones que hubieron, ¿sí? Y acuérdense que nos quedan ver todavía los ejercicios prácticos 2. Dice trabajo, ahí está diciendo trabajo práctico número 1, ejercicio número 2. En la guía, vamos a ver, seguir la sugerencia de Fede, trabajo práctico 1. Trabajo práctico 1, ejercicio 2. Acá está. Inciso E, acá. Vamos para acá. Y vamos a escribirlo acá solamente. Si ustedes ya lo hicieron a este ejercicio, vale. ¿Vieron lo que devuelve? Sí. Pregunto, ¿qué es preferible? ¿Usar el 65 o usar el ASCII value? Sería más preferible el ASCII value. Sería más seguro, con menos posibilidades de que en el futuro llegara a cambiar, asumiendo que la función ASCII value siempre devuelve el valor correcto. ¿Sí? Entonces, esta sería una manera que cuando nosotros vimos acá, hablamos de 65 y hablamos de 90 y demás, nosotros podríamos manejarlo con el ASCII value para poder ir mejorando nuestra solución, ¿sí? Bien. Entonces queda planteado esto y nos gustaría ver cómo es el algoritmo de resolución, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más a ver otro planteo. Dice, dado una cadena, resolver otra en la que los caracteres en mayúscula hayan sido cambiados por caracteres en minúscula y viceversa. Bueno, muy parecida a la anterior. Vamos al 4, después vamos a ir vamos al 4, que también es bastante sencillo, podríamos decir, ¿sí? Contar la cantidad de vocales de una frase. Si nosotros vamos por el camino difícil otra vez, tenemos una tabla y tenemos las vocales. No nos dice si es mayúscula o es minúscula, nos dice vocal, ¿sí? O sea que una vocal puede ser esta A, puede ser esta A, puede ser esta E, puede ser esta E. Entonces, el proceso sería algo similar. Recorrer la frase, identificar el carácter que me están pidiendo y en función a eso contar, ¿sí? Sería, hago el planteo en términos algorítmicos. Vamos a suponer que sea la frase. La frase de entrada. Acá me piden a mí, bueno, acá sería de la frase de entrada, ¿no? Y acá yo tendría que preguntar si el valor ASCII de la frase de entrada
no me deja el valor ASCII de la frase de entrada. Yo para no, vamos a poner acá, si el valor frase le pongo así, pero para que ustedes lo puedan entender, es una letra, es una vocal, perdón. Si es una vocal, entonces acá queda la pregunta, ¿cómo me doy cuenta que es una vocal? Si es una vocal, entonces, vocales, les diría, vocales más 1, ¿sí? Y acá, bueno, yo me olvidé en el ejercicio anterior de decir i, le asigno i más 1, y acá también le digo i, le asigno i más 1. Entonces acá voy procesando la frase hasta que no termine. Y si es una vocal, cuento, creo que me decía contar, hasta que termine. Y al final, cuando termine, escribir vocales, que sería la cantidad. Ese sería también un algoritmo bastante sencillo, bastante simple, que lo tendríamos que ver cómo lo hacemos, lo implementamos en Smalltalk, ¿sí? Bueno, entonces hacemos un pequeño recreito y después cuando volvemos vamos a empezar a mirar las soluciones del ejercicio 2, de la guía 2, perdón, del trabajo práctico número 2, y después, si ya nos quedan tiempo, empezamos a trabajar con lo que son las cadenas de caracteres. Perdón, después del recreo vamos a ver algunos conceptos más teóricos de lo que es cadenas, y después sí vamos a ver los ejercicios del trabajo práctico número 2, y si no queda, vamos a seguir con los del número 3. ¿Sí? Hacemos hasta las 2:05, más o menos. Bueno. Planteen las preguntas para cuando volvamos.